Buenos días a todos. Agradezco de corazón a la comunidad judía del Principado de Asturias su invitación al Consejo Evangélico de esta región, a este acto institucional tan significado y tan emotivo. Unos poquitos evangélicos me acompañan en esta mañana, pero sé que hay muchos más que están en espíritu con ustedes aquí, así que me gustaría que sintieran también su calor. Algunas congregaciones evangélicas celebran a esta misma hora sus cultos, y todas lo harán abriendo un libro escrito de principio a fin por autores judíos. Recibimos este libro, la Biblia, como un regalo del cielo, escrito a través de ustedes para nuestra sabiduría con mayúscula. Por eso hacemos bien en no dejar de abrirlo e intentar vivir según sus sabias indicaciones por nuestro propio bien y por el bien de los demás. Uno de los autores de este libro, el rey Salomón, conocido por su extraordinaria sabiduría, y el que edificó el primer templo hebreo en Jerusalén hace 3000 años, dejó escrito en el libro de Coelet, o Eclesiastés, o el Predicador, que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Mejor la tristeza que la risa, porque con la tristeza de rostro se enmienda el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, pero el corazón del necio en la casa del placer. Hoy acudimos, una vez más, voluntariamente, a la casa del luto. Este acto de recuerdo a las víctimas pretende honrar la memoria de todos aquellos que padecieron un auténtico genocidio en manos del régimen nazi, con la cómplice indiferencia de la mayoría de los europeos contemporáneos que ignoraron o miraron para otro lado, cuando los judíos eran arrastrados desde sus países hacia la muerte. No sabemos si nos estremece más el horror de la maquinaria asesina nazi y las mentes que la originaron, o la absoluta indiferencia de los que no hicieron nada por evitarlo hasta que fue demasiado tarde. No podemos olvidar la célebre frase de Jan Kersau: el camino hacia Auschwitz fue construido por el odio, pero pavimentado por la indiferencia. Ya estamos en el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, y por el inevitable paso del tiempo, cada vez son menos los supervivientes de aquel horror que quedan vivos hoy para seguir contando su propio testimonio y dar palabras de aliento a los más jóvenes. Nuestro compromiso es ser hoy y cada día la voz de aquellos que fueron cortados prematuramente de la tierra de los vivientes y ser también la voz de estos últimos cuando ésta llegue a apagarse. Nunca sabremos lo que hemos perdido al perder tantos millones de personas a las que no se les permitió desarrollar su vida, un derecho básico que les arrebataron a ellos y también a nosotros, porque se les impidió a ellos también vivir por el bien de los demás. Nunca sabremos la cultura y ciencia que nos perdimos por culpa de estas vidas truncadas y a la vez por la de los descendientes que no tuvieron ocasión de originar. ¿Cómo calcular la pérdida de tantos millones de judíos europeos y sus descendientes que hubieran podido llegar a producir para Europa y el mundo si hubieran continuado con sus vidas? Lo mismo podríamos decir del resto de 5 millones de personas asesinadas. Así que nunca dejemos de sentir luto e incluso dolernos el corazón por los 11 millones de asesinados, entre ellos esos 6 millones de judíos y entre ellos más de 1 millón de niños. No olvidamos tampoco a los millones de polacos, comunistas y otros sectores de la ideología política, homosexuales, gitanos, discapacitados físicos y mentales y prisioneros de guerra soviéticos asesinados por los nazis. Y tampoco olvidamos a las víctimas supervivientes de aquella maquinaria de exterminio, cuyas vidas ya no fueron nunca las mismas. Fue el libro hebreo por antonomasia quien nos reveló desde su primera página que todos los seres humanos hemos sido concebidos a imagen del Creador. No cabe, por tanto, en la cultura judeocristiana, tan denostada hoy, el más mínimo atisbo de racismo o trato no igualitario entre nosotros, pues nuestra convicción es que hemos sido creados como iguales y como iguales debemos tratarnos. Por tanto, nos sentimos obligados a denunciar y actuar contra cualquier forma de discriminación o racismo, porque este se comporta siempre como una rueda de fuego que inflama a toda la sociedad y genera una espiral de violencia con límites insospechados, como hoy tenemos que recordar una vez más. Estamos aquí porque no nos resignamos a que el paso del tiempo oculte progresivamente el recuerdo de lo sucedido. Y venimos a barrer, una vez más, el polvo de la indiferencia o incluso de la negación que intenta cubrir las páginas de esta horrenda historia, para que el luto
no desaparezca nunca. Porque como dijo Salomón, es el luto, la tristeza por lo acontecido, el que nos permite enmendar el corazón y corregir lo que sea necesario. El luto, si es vivido de forma productiva, nos conduce a hacernos preguntas. Y las preguntas honestas, si no se las acalla, nos acercan a la verdad. Y la verdad nos salva de la ignorancia y el error, nos libera. De hecho, nada nos libera tanto como la verdad. Uno de los verbos importantes en la Biblia es conocer, el otro es recordar. Y no podemos recordar sin antes conocer. Acabo de leer una estadística que dice que el 46% de los jóvenes franceses apenas saben algo del Holocausto. Y esto es realmente muy preocupante. Y me temo que en España la situación no es mucho mejor. Y al respecto, algunos hoy han podido llegar a saber cómo acabó, en qué tristemente consistió el Holocausto. Esto es la trágica cifra de muertos que no podemos dejar de recordar y mencionar. Incluso después de varios años de un reguero de desprecios, discriminación, hostigamientos, sufrimientos, penurias, violencia y finalmente asesinato de personas que tenían vidas normales, felices y productivas no muchos años antes. Pero tan importante como recordar qué acabó produciendo la ideología nazi en la vida de los asesinados, la llamada solución final, el exterminio de los considerados inferiores, es recordar cómo comenzó todo. Porque no podemos dejar de preguntarnos, ¿cómo es posible que todo esto llegara a suceder? Hasta los más grandes incendios forestales comienzan con una pequeña llama. Una sociedad ignorante, o lo que es peor, adoctrinada ideológicamente, en vez de realmente instruida para pensar por sí misma, que no tiene la capacidad o el interés de contrastar con la verdad la información que se vierte masivamente con el interés de deslegitimar a un grupo poblacional, es el caldo de cultivo que los nazis usaron para hacer crecer su horrendo plan y que tuviera tanto éxito. Este es el modelo del que siempre se ha aprovechado el antisemitismo en cualquier época de la historia. La verdad y la razón son siempre las primeras víctimas de cualquier movimiento antisemita. La propia supervivencia del pueblo judío a lo largo de todas las amenazas históricas que ha sufrido, incluso contra la lógica de lo esperable de la situación, como decía Mark Twain, es la que hace que inexorablemente siempre sea un pueblo expuesto a la amenaza de los irracionales allá donde esté. Porque parece que no hay manera de librarse de la amenaza al judío, porque esta pasa de unas generaciones a otras por culpa, creo yo, del desconocimiento del judío. Un pueblo no entendido y por ello siempre un pueblo amenazado. Así que animo y exhorto a todos a conocer a este pueblo, sus ideas, valores y prácticas, por encima de los relatos y narrativas que sobre ellos se han escrito falsamente a lo largo de toda la historia, porque no se puede apreciar lo que no se conoce en verdad y no se puede proteger convenientemente lo que no se aprecia y valora. Y este es un pueblo digno de ser conocido, apreciado y protegido. Soy hijo de un minero asturiano de los años 50-60 del año pasado, cuando no había detectores electrónicos del Gras Sur. Así que me toca muy de cerca la metáfora que Cecilia Denot usa en su libro para explicar el fenómeno del antisemitismo en el mundo, el libro El canario en la mina. Como los canarios que se utilizaban en las minas para detectar la presencia de gases peligrosos antes de que fueran letales para los mineros, el odio concreto hacia los judíos funciona como una advertencia, como una alarma que alerta de que el extremismo y el odio en general está creciendo en una sociedad. Pues el odio al judío es un signo de un problema mucho más amplio. Usando esta metáfora, si miramos a la jaula de la mina de nuestro mundo, el canario ya se está desvaneciendo en demasiados lugares. El antisemitismo está aumentando de forma alarmante en todo el mundo. Los judíos son atacados en las calles de ciudades como Nueva York y París y hasta la pacífica Nueva Zelanda. Son acosados en campus universitarios occidentales, lugares donde la razón ha dejado de brillar. Son asesinados en sinagogas y en otros lugares que frecuentan. Y de nuevo, por culpa de la desinformación que conduce a su demonización. Contra este virus mortal del antisemitismo, que es la forma de racismo que siempre empieza con el judío
pero que nunca acaba solo contra el judío, solo nos queda la vacuna de la verdad. Tenemos que defender la verdad y ponerla más en alto que nunca, esa verdad que libera al acosado y también libera al potencial acosador de su racismo. El Museo Apollin, que les recomiendo visitar, en el que estuve hace unos pocos meses, levantado en los terrenos donde en su día estuvo el gueto de Varsovia, te sumerge de forma magistral en la historia de los 1000 años de presencia judía en Polonia. Su recorrido comienza introduciendo al visitante en la simulación del bosque del rey Mieszko, por donde llegaron los judíos a Polonia expulsados del oeste de Europa. Y donde dice la leyenda que los judíos escucharon a unos pájaros cantar la palabra Olin, la que da nombre a este museo, y que en hebreo significa descansad aquí. Por este motivo, dice la leyenda, decidieron quedarse allí, en ese lugar donde florecieron durante un milenio. Sabemos lo que pasó tras 1000 años en Polonia. Parece que no hay lugar en el mundo donde el judío pueda descansar para siempre, excepto uno. Y por eso agradecemos por la existencia de Israel, el único Estado judío, su lugar ancestral a donde los judíos hoy tienen la ocasión de volver cuando son acosados en el mundo. Y es el único lugar en la zona donde también hay libertad para los cristianos, además de para los seguidores del Islam. A algunos asturianos aquí nos gustaría ser ahora como esos pájaros entonando esa frase para ustedes: descansen aquí. Nuestro deseo es que descansen aquí en paz. Haremos lo posible para que así sea. Según el análisis que hace el psiquiatra Karl Jasper sobre el comportamiento de la ciudadanía alemana, que sabía lo que estaba ocurriendo con los judíos durante el Holocausto, clasificando a la población civil entre espectadores, los que no hicieron nada por impedir tanta injusticia, y salvadores, aquellos que se involucraron en rescatar a cuantos pudieron de la maquinaria nazi, nosotros, los discípulos de Jesús, queremos estar entre los salvadores. No soportamos la idea de que lleguemos a ser solo espectadores de la injusticia hacia ustedes en este mundo, que parece que camina hacia otra noche de los cristales rotos. Empecé mis palabras con las del sabio rey Salomón en uno de sus libros de sabiduría. Las termino con las que están escritas en uno de los 3 libros de la verdad de la Biblia hebrea. En el libro de Job, Bildad le dice a su amigo que da nombre al libro: solo hay uno que hace la paz en las alturas, el cielo. Nosotros nos unimos a la conocida oración de los hebreos que continúa diciendo: que también haga la paz para todos nosotros y para todo Israel. Nuestra esperanza es que así será. Amén.